Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que esos. Bueno, aquí, hermanos amados y hermanas amadas, la palabra nos habla muy claro en esta hora. Y nos habla, hermano, un misterio muy grande. Y nos dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Bueno, aquí una cosa importante, hermanos, ¿cómo nos ha hablado por el Hijo? Mire, vamos a aclarar un poquito, hermana María, esto para aquellas personas que todavía no les ha llegado el conocimiento, no han alumbrado el verdadero evangelio de Cristo y no han llegado a la comprensión de la palabra, que puede costar muchas veces hasta la salvación de nuestras almas. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí, ¿qué nos está diciendo, hermana María? Nos está diciendo que los profetas fueron en otro tiempo, que no es para este tiempo, para el tiempo de Pablo, que ya el último profeta levantado por Dios fue Juan el Bautista. Pero aquí nos confirma Pablo hablando a los hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que los profetas fueron de otro tiempo, antes que viniera el Señor Jesús. Ahí estaban los profetas, levantados por Dios para comunicar su voluntad al Padre, al pueblo. Entonces, aquí nos está diciendo claramente que los profetas, todos los profetas, fueron antes de Jesús. O sea, ¿quién fue el que precedió? El que estuvo antes de Jesús fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta enviado por Dios. Entonces ahora, ¿quién es el gran profeta? ¿Quién es el gran profeta de este tiempo? Jesucristo. Jesucristo, porque acá dice, en los posteriores días nos ha hablado por el Hijo. O sea, así que quiere decir, ¿cuál es el único profeta que hay en estos tiempos? Es el Señor Jesús, que profetizó el Evangelio, profetizó el reino de Dios a través de la palabra. Estuvo aquí en la tierra durante 33 años y en 3 años nos dejó el mensaje, nos dejó la palabra de Dios profetizada por el propio Jesucristo, porque dice en la palabra de Dios, hermana María, que el Señor nos dijo, las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino como el Padre me mandó. Así que quiere decir que el gran profeta de este tiempo es Jesucristo. O sea, ¿de qué se desprende, hermana María? Que no hay profeta. Que todos podemos profetizar, porque el Señor dice, inclusive en el libro de los Hechos, dice el libro de Joel, dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Ojo, profetizarán. O sea que en el tiempo de los profetas, hermana María, o sea, venía el Espíritu de Dios sobre el profeta, solamente sobre el profeta, no venía sobre toda carne. Entonces
venía el Espíritu de Dios sobre el profeta, hablaba con el profeta y el profeta hablaba con el pueblo. ¿Quién era el profeta? Moisés, Daniel, toda aquella gente de la antigüedad, los padres, que se dice. Entonces, hoy ya no existe profeta. No existe profeta porque el gran profeta es Jesucristo, hermana María. Amén, así es. Porque, como dice el gran profeta es Jesucristo. Ya no hay profeta. Antes estaban los profetas como Moisés, que Dios hablaba con ellos y ellos comunicaban al pueblo. Pero hoy no, hoy está Jesucristo, que es el profeta. Ese es el verdadero profeta de hoy. Ya no hay, ya pueden profetizar, pero profeta no hay. El último profeta fue Juan el Bautista. Y entonces, ahora, ¿quién es el profeta? Es Jesucristo, es el que habla, el que nos dice la cosa. Por eso dice acá, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios hablaba antes por los profetas a los padres, como será Abraham, a todo eso, Moisés, a todos esos. Pero hoy no, hoy nos habla Jesucristo. Él es el que nos habla. Amén. Y habla, lógicamente, lo que pasa es que hoy en día, el Espíritu Santo viene sobre cualquier persona, sobre un niño, puede venir sobre una jovencita, puede venir hasta a una persona del mundo. Porque si el Señor tomó un burro para profetizarle al profeta, ¿cómo no puede tomar una persona del mundo? O sea, entonces no hay que confundir el espíritu de profecía con ser profeta. Profeta era mediador, eran los mediadores entre Dios y los hombres. Y Dios me libre que yo me ponga de mediador entre Dios y los hombres, hermano, porque dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, que hoy en día el único profeta que hay verdaderamente por la palabra es el propio Jesús. Después, el Espíritu de Dios puede tomar a cualquier persona en la iglesia, puede tomar cualquier persona, cualquier niño, cualquier joven en la iglesia para profetizar. O sea, porque dice, mi espíritu será derramado sobre toda carne y profetizarán. Entonces quiere decir que acá no se puede decir, fulano es profeta. No, de ninguna forma. Porque los profetas, acá está, si no la palabra está errada acá. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, quiere decir que en otro tiempo hablaba de distintas maneras, por muchas veces habló, en otro tiempo a los padres, Abraham, Moisés, Elías, toda aquella gente que fueron los primeros en el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Hoy en día hay un grave error, que se quiere engañar a la gente diciendo el profeta tal. Viene el profeta tal, la profeta tal de tal lado. A ver, que me digan por la palabra. Sí, entonces esta palabra aquí es mentira. Y la palabra de Dios no es mentira, la palabra de Dios es verdad. Los que mienten son los hombres, los que se equivocan son los hombres. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está diciendo que habló en otro tiempo. Acá no está hablando del tiempo presente, porque después, en estos posteros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿cuál es el verdadero profeta? La palabra que nos dejó Cristo, la palabra que nos dejó los apóstoles, porque hay una cosa grande, hermana María, en este tiempo, ¿no? Que capaz que llega un hermanito a una iglesia, Dios envía un hermanito a la iglesia, a una determinada congregación, y el Señor pone la voluntad y profetiza a través de aquel hermano contra el pastor, contra un siervo de Dios en la iglesia. ¿Y qué pasa?
lo echan para afuera porque ¿quién sos vos para venir a decir esto? ¿Quién sos vos para venir a decir esto? Lógicamente, porque están basados diciendo equivocadamente que hay profetas. El Señor puede profetizar por cualquiera, puede entrar una persona a la iglesia, hermana María, una persona totalmente desconocida, una persona quizás indigente que está en la calle, el Señor lo tomó a esa persona en espíritu y puede ir a profetizar dentro de la iglesia. Entonces, ahora como viene mal vestido, como viene barbudo, como viene despeinado, evidentemente no tomamos, pero que el Espíritu de Dios hace como quiere y con quien quiere, hermana María. Así es, pastor. El Espíritu de Dios hace como Él quiere y como quiera el Señor. Cualquiera, como usted dice, puede entrar a la iglesia y profetizar, porque profeta ya no hay, profeta no, solo Jesucristo. Y acá dice la palabra, que dice, Dios habiendo hablado a muchas veces, muchas veces, de manera, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Antes el Señor hablaba por los profetas, por Moisés, por todos ellos. Hoy el Señor nos habla por Jesucristo. Él es el verdadero. Por Jesucristo el Señor hoy nos habla. Amén. Aquí nos dice, mira en Efesios capítulo 2 y versículo 19, nos dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es? ¿Qué fundamento? ¿Quiénes fueron los que pusieron el fundamento? Los profetas y los apóstoles de Cristo. Sobre los 12 apóstoles de Cristo, no la cantidad de apóstoles que se levantaron ahora, se han levantado ellos mismos, no son. Acá dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo los principales pies del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí hay una cosa muy sencilla, hermano. Acá, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿De quién tenemos que tomar el mensaje? De los profetas de la Biblia, de los profetas de la Biblia, los que quedaron sentados en los 66 libros de la Biblia, de los apóstoles, ¿de quién? De Jesucristo, los 12 apóstoles de Jesucristo, y siendo la piedra verdaderamente de ángulo Jesucristo mismo, que Jesucristo dejó las instrucciones para inclusive los apóstoles, después complementó determinadas profecías a través de los apóstoles que él dejó. Entonces, una cosa importante, mis hermanos, que hoy en día no menospreciemos a un chiquitito, no menospreciemos un hermanito que está en la iglesia que puede venir a profetizar. Si le profetiza al pastor o al evangelista o a la hermana de la iglesia, diciéndole que es una gran sierva, que realmente que fue escogida desde el vientre de la madre. Bueno, ahí sí, gloria a Dios en las alturas, pero si le dice al pastor, apártate de tu pecado, deja tu avaricia de vivir pidiendo plata, saca tu avaricia de la plata, del dinero. No, al diablo, mire, el diablo no quiere que prospere la iglesia, el diablo. Entonces, hermano, cuando viene una profecía mentirosa de parte de alguien que quiere acomodar las cosas, evidentemente que lo glorificamos. Pero si viene una profecía de Dios por un chiquitito, por uno muy chiquitito, una muy chiquitita, muy humilde, que ni tiene con qué vestirse, anda con ropa muy sencillita, ya nosotros decimos que es el diablo. Mire cómo está vestida, mire cómo vino, y Dios va a profetizar, Dios va a profetizar a través de esa. No, hermano,
Dios no mira el vestuario, Dios mira el corazón. Así que por lo tanto, nosotros tenemos que hoy en día, hermana María, no menoscabar, no menospreciar las profecías. Cualquier hermanito Dios puede tomarlo, porque el único que conoce el corazón del hombre es Jesucristo, y el único que sabe por quién va a mandar un mensaje, a quién puede entregar un mensaje, es el mismo Dios. Así que por lo tanto, mi hermana María, lo que queda bien claro aquí que nos dice el Señor, que los profetas profetizaron antes de Cristo. Antes de Cristo. El último que profetizó, que lo usaron como profeta, fue Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías. Elías era otro profeta, ¿no? Entonces ahora tenemos que estar atentos a la palabra, o sea, porque hay una cuestión. ¿Será, hermana María, que Dios va a estar a la orden de un hombre para profetizar en el momento que quiere el hombre, que se le antoja, va a un culto y allá profetiza y va a una persona y profetiza? ¿Será que Dios anda atrás de un hombre, o el hombre tiene que estar bajo la voluntad de Dios, que cuando menos quiera acordar empieza a profetizar por su boca, hermana María? Así es, pastor. El hombre tiene que andar atrás de Dios, porque el Señor no puede levantar y profetizar. Yo no puedo andar atrás del hombre, sino tengo que andar atrás de Dios, porque Dios es que puede levantar una persona o un niño, como usted dice, y puede profetizar. ¿Por qué no? Porque sea un niño chiquito, porque como usted dice, a veces por una persona muy humilde, también el Señor puede mandar un mensaje, una profetación. Por eso, ¿cómo no podemos despreciar a nadie, a ninguna persona? A todos tenemos que amarlo, a todos, desde el más grande hasta el más chiquito. Por eso el Señor nos habla y nos dice, porque la piedra angular es Jesucristo, no hay otro, solamente Jesucristo. Amén. Amén, totalmente de acuerdo. Entonces, son cosas importantes, hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta, no menospreciar las profecías, pero lo que debemos de entender es que no hay una supremacía en una persona sola dentro de una iglesia como profeta, no. El Señor puede profetizar por cualquier persona, no se menosprecie las profecías. El Señor puede tomar a la persona, como dije, más humilde, o sea, entonces, pero concretamente, entonces no puede haber profeta. El Espíritu de Dios profetiza por cualquier persona, por un joven, por un anciano, por un niño, y si se quiere, por un mundano mismo. Si no queremos, el profeta Balaam no quería obedecer, escuchar a Dios, y el burro le habló. Entonces, si la iglesia no quiere escuchar a Dios, Dios puede mandar un indigente de la calle, hermana María, para que nos pueda hablar. Nos queda un minuto, hermana María. Así es, pastor. Es como usted dice, Dios puede mandar un dirigente de la calle y hablarnos, profetizar. Por eso, pastor, es como usted dijo, no despreciemos a nadie, porque no sabemos lo que el Señor tiene dispuesto. Amén. Ahí está, vamos a orar. Dios y Padre maravilloso, bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Bendice el cuaderno de oración, Señor. Todos tus hermanos, Señor, que están anotados aquí en el cuaderno de oración y en el cuaderno de las peticiones. Oh Dios poderoso y Dios amado, tenga compasión, tenga misericordia, obra con poder, Señor, con gracia, a través de tu Espíritu Santo. Concede las bendiciones, Señor, para tu gloria. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesucristo de Nazaret.